Muy bien. El segundo ejercicio del segundo parcial que estamos resolviendo sería un problema de transporte, ¿no? Entonces nos pide resolver el siguiente problema de transporte, ¿no? En este caso podemos aplicar cualquiera de los tres métodos que hemos visto: método de la esquina noroeste, el método de costo mínimo o el método de Vogel, ¿no? En este caso yo voy a aplicar el método de Vogel, ¿no? Porque de entre los tres es el mejor, ¿no? En mi opinión. Bueno, entonces el primer paso del método de Vogel, ¿no? Es llevarlo a esta forma de tabla, ¿no? Obviamente los tres métodos te piden que lo lleves primeramente a esta forma tabular, ¿no? Es decir, esta tabla que tienes lo llevas a esta forma tabular, donde si te fijas los valores de las celdas naranjas los escribimos en las pequeñas celdas de esta nueva tabla. Es decir, escribimos el 4 que está en la fila 1, columna 1, en esta celda, ¿no? Lo que está el 5 en la fila 1, columna 2, vendría esta otra pequeña celda, ¿no? Y así con los demás valores los encerraríamos en las pequeñas celdas, ¿no? Ya que el resto de la celda la vamos a utilizar para escribir los valores de las variables básicas halladas, ¿no? Luego, otro paso importante es calcular que las sumas de los recursos y de las demandas sean el mismo, ¿no? Sean el mismo valor. Es decir, si yo sumo la columna de recursos, ¿no? En este caso me da 100, debería de ser igual a la suma de la fila de demanda, ¿no? En este caso, si sumamos la demanda, 20 más 60 más 30, ¿no? Tenemos 110, ¿no? En este caso no son iguales. Para ello debemos de igualar de la siguiente manera, ¿no? Vamos a, en este caso, aumentar. Como podemos ver, solo tenemos 100 en lo que son los recursos. Entonces debemos de aumentar una nueva fila 4, ¿no? Cuyo valor será obviamente la diferencia de 110 menos 100. En este caso tendrá un valor de 10, ¿no? Entonces nuestra nueva tabla, ¿no? Será la siguiente, ¿no? Hemos aumentado la fila 4, ¿no? Cuyo valor es 10, ¿no? Entonces volvemos a sumar y en este caso sí nos da, tanto en fila como en columna, 110, ¿no? Luego el paso 2, 3, 4 y 5 obviamente está resumido en esta parte, pero si lo quieren ver está en los PDFs que les he enviado, ¿no? La parte, cada paso que deberíamos de realizar, ¿no? Pero básicamente los cuatro pasos serían los siguientes, ¿no? Primeramente, buscamos los menores valores de cada fila, ¿no? Por ejemplo, de la fila 1, los menores valores serían el 4 y el 2, ¿no? Y los restamos. 4 menos 2, 2, ¿no? Luego, de la segunda fila, los menores valores serían el 8 y el 7, ¿no? También los restamos y así hacemos con las cuatro filas, ¿no? Vemos que en la última fila todos los valores son ceros, entonces directamente anotamos 0, ¿no? Porque 0 menos 0 es 0. Hacemos de manera similar para las columnas, es decir, ahora buscamos en cada columna los menores valores, ¿no? Primera columna, por ejemplo, serían 4 y 0, ¿no? Entonces hacemos la resta, ¿no? Luego la segunda columna sería 5 y 0, ¿no? Hacemos también la resta. Y tercera columna es 2 y 0, ¿no? Entonces hacemos también la resta, ¿no? Luego, lo que vendríamos a hacer es, de los resultados de esas restas, elegir el resultado mayor, ¿no? En este caso podemos ver que el mayor resultado es 5, ¿no? Entonces tomamos esa columna, ¿no? Como está en la siguiente tabla, tomamos esa columna y de entre los valores de las celdas pequeñas elegimos el que tenga el menor valor. En este caso obviamente es el 0, ¿no? Entonces de esa celda vamos a tomar ya el valor del recurso, en este caso 10, y el valor de lo que es la columna, ¿no? Y vemos, entre 60 y 10, el menor valor es 10, ¿no? Entonces, vamos a colocar ese 10 en nuestra celda, ¿no? 10. Y vamos a restar ese valor tanto al valor de la fila, ¿no? 10 menos 10, 0, como al valor de la columna, ¿no? 60 menos 10, 50, ¿no?
Luego, lo que vamos a hacer es eliminar la fila o columna cuyo recurso o demanda se ha hecho 0. En este caso, la fila se ha hecho 0, ¿no? El recurso se volvió en 0. Entonces, eliminamos esa fila, ¿no? En nuestra siguiente tabla no aparece la fila 4, ¿no? Y lo que nos ha salido en la columna, anotamos, ¿no? Ahora ya no vale 60, sino 50, ¿no? Ahora, una manera para verificar que estamos haciendo bien, ¿no? Que nos está saliendo bien las cuentas, es volver a sumar los recursos y las demandas, ¿no? Y nos tendría que salir el mismo valor. En este caso, si sumamos, nos da 100 tanto en fila como en columna, ¿no? Entonces, estamos haciendo bien. Pero puede que por algún descuido yo no haya considerado este resultado y hayas puesto 60 como antes, ¿no? Entonces aquí me saldría, sigue 110, ¿no? Y en el otro 100. Entonces ahí me estaría olvidando, ¿no? La operación que he hecho anteriormente, ¿no? Entonces eso les puede ayudar a que si por descuido no han copiado lo que es el resultado anterior, no les dé al final otro resultado, ¿no? Muy bien, entonces el siguiente paso es hacer básicamente lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Es decir, volver a buscar menores valores entre las filas y menores valores entre las columnas. Ejemplo, la primera fila, ¿no? Sus menores valores son 4 y 2, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hacer la resta, ¿no? 4 menos 2. Bueno, esta operación está en esta tabla, perdón, ¿no? Y en la columna de la misma manera, ¿no? Menores valores, 5 y 4, ¿no? 5 menos 4 es 1, ¿no? De la misma manera hacemos con las demás columnas. De los resultados, elegimos el que sea el mayor, ¿no? Obviamente en este caso pueden ver hay un 2 aquí y hay también un 2 aquí, hay un empate, ¿no? Entonces puedo elegir cualquiera, ya sea la columna o la fila, ¿no? En este caso, si nos fijamos, yo he elegido la columna. Ya, yo voy a elegir la columna, ¿no? Entonces, de esa columna elijo el menor valor, ¿no? De las pequeñas celdas. En este caso es el 2, ¿no? Pero fíjense qué hubiera pasado si hubiera tomado la fila, ¿no? La fila. Si tomaría la fila, también tendría que buscar el menor valor de entre esas celdas pequeñas, que también nuevamente es el 2, ¿no? Entonces, es indistinto la fila o columna que elijas, ¿no? En este caso he elegido la columna, él me ha dado el 2. Entonces, de esa celda elijo el valor de de su fila y el valor de su columna, ¿no? Obviamente, entre 30 y 40, el menor valor es 30, ¿no? Y hacemos las restas, ¿no? Como está en la siguiente tabla, ¿no? Como pueden ver, restamos, ¿no? 40 menos 30 nos da 10. 30 menos 30 nos da 0, ¿no? Ya. En la siguiente tabla eliminamos aquella fila o columna cuyo resultado se ha hecho 0. En este caso vemos que la demanda de la columna 3 se hizo 0, ¿no? Entonces eliminamos esa columna, ¿no? En nuestra siguiente tabla no aparece la columna 3, ¿no? Y repetimos los pasos. Es por eso que puse, ¿no? Aquí arriba pasos 2, 3, 4 y 5 porque se van repitiendo hasta que terminemos de reducir la tabla al mínimo, ¿no? Ya volvemos a hacer las operaciones, buscamos los menores valores, ¿no? Y elegimos el mayor valor del resultado. En este caso pueden ver que el resultado en todos nos ha dado 1, ¿no? Entonces, en este caso pueden elegir cualquiera fila o cualquier columna, ¿no? Pero pueden hacer también lo siguiente. Como todos los resultados son unos, ¿no? Vemos de entre las celdas pequeñas cuál es el menor valor. En este caso sería el 4, ¿no? Es decir, podemos elegir cualquier fila y cualquier columna, ¿no? Pero si tenemos un empate de esta manera, podemos elegir el menor valor, ¿no? De todas las celdas, en este caso el 4, ¿no? Entonces, tomo el valor de su fila y el valor de su columna y comparo, ¿no? Entre 20 y 10, el menor valor es 10, ¿no? Y hago nuevamente las restas, ¿no? 10 menos 10, 0. 20 menos 10, 0, ¿no? Y elimino la fila o columna que se hizo igual a 0, ¿no? Entonces, en este caso, la fila se hizo 0, ¿no? Entonces, elimino la fila 1, ¿no?
y repito ese paso, ¿no? Nuevamente, hasta que me queda esta tabla, ¿no? Que bueno, se ha dividido en dos, ¿no? El PDF lo dividió en dos, pero básicamente una vez para detenernos de realizar este procedimiento es cuando nos quede una columna de dos celdas, ¿no? Como en este caso tengo una celda y otra celda, ¿no? O nos quede una fila de dos celdas, ¿no? Si en este caso detenemos el procedimiento y directamente pintamos de amarillo el valor de 40 que corresponde a la fila, ¿no? Y el valor de 10 que corresponde a la fila. Y si sumamos, ¿no?, las dos celdas, 40 más 10, nos da también el valor de la columna, ¿no? 50, ¿no? Ahora, todos esos valores que hemos hallado y los hemos ido pintando de amarillo, ¿ya? Los vamos a copiar en nuestra tabla, ¿no? De esta manera, ¿no? Cada celda, ¿no?, que está encerrado en un óvalo rojo, ¿no?, son las celdas que hemos ido marcando de amarillo, ¿no? Luego, lo que tenemos que hacer es calcular el valor de z, ¿no? Obviamente el problema, como es de asignación, va a ser de minimización, ¿no? Entonces z será igual a 10 por x sub 1, 1 más 30 x sub 1, 3 y así sucesivamente, ¿ya? ¿A qué corresponden esos 10, 30, 40, 10, 10 y 10? Corresponden a los valores que hemos ido hallando, ¿no? ¿Se fijan? ¿No? Ahora, ¿cuáles son los valores x sub 1, 1, x sub 1, 3, x sub 2, 2, x sub 3, 1, x sub 3, 2 y x sub 4, 2? Son los valores de las celdas pequeñas, ¿no? Como pueden ver, reemplazando, por ejemplo, de x1, 1, el valor de su celda es 4. De x1, 3, el valor de su celda es 2, ¿no? De x sub 2, 2 es el valor de su celda es 9, ¿no? Y así reemplazamos y calculamos el valor de z, ¿no?, que en este caso nos da 570, ¿no? Ahora, para poder hacer valer esta operación que hemos hecho, es decir, para poder ver si hemos llegado a la solución óptima, ¿no?, lo que tenemos que hacer es ver que todos los elementos de las celdas, es decir, necesitamos saber los valores de estas otras celdas que no hemos hallado, todos tienen que ser positivos. Si todos son positivos, entonces hemos llegado a la solución óptima, ¿no? Pero si uno, aunque sea uno de ellos, sea un valor negativo, entonces aún no hemos llegado a la solución óptima, ¿ya? Y tenemos que volver a repetir los pasos. Entonces, hacemos eso. La prueba de degeneración consiste en la suma de m más n menos 1. M es el número de filas, en este caso 4, ¿no? Y n es el número de columnas. Luego, vemos que el resultado nos da 6. Entonces, tenemos en este caso, como ven, 6 valores encerrados en los óvalos rojos. Entonces, nuestra solución es no degenerada, ¿no? Pero si tuviéramos, por decir, 5 valores hallados en óvalos rojos, ¿no?, entonces 5 es menor a 6, ¿no? Entonces nuestra solución sería degenerada, ¿no? Pero para ello podríamos haber aumentado un valor, ¿no?, un valor arbitrario. Bueno, entonces vamos con la prueba de optimalidad, que es obviamente obtener las variables básicas, ¿ya? Este sistema de 6 ecuaciones, ¿no?, que están divididos obviamente en dos para no hacerlo largo, de 6 ecuaciones, lo formamos a partir de los valores hallados, ¿no? Es decir, la primera ecuación, por ejemplo, u sub 1 más b sub 1 es igual a c sub 1, 1, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? U sub 1 va a ser el valor, ¿no?, de la fila, ¿no?, y b sub 1 va a ser el valor de la columna, ¿no? U sub 1 más b sub 1 es igual a c sub 1, 1, ¿no? C sub 1, 1 ahora va a ser el valor de la celda pequeña, ¿no? Entonces, vamos a ir procediendo de esa manera con los valores hallados de los óvalos rojos, ¿no? En este caso son 6, es por eso que tenemos 6 ecuaciones, ¿no? Luego, vamos a asignar un valor arbitrario, ¿ya?, a cualquiera de esas variables de las 6 ecuaciones, en este caso u sub 1 igual a 0, ¿no? Y a partir de ello vamos a comenzar a hallar las demás variables, ¿no? Entonces, de la primera y segunda ecuación, si u sub 1 vale 0, ¿no?,
Entonces B sub 1 y B sub 3, B sub 1 vale 4 y B sub 3 vale 2, ¿no? Con esos, con esos valores hallados, hallamos las demás variables, ¿no? Como podemos observar. Y al final nos quedaría todos los valores hallados, ¿no? Ahora, eso nos va a servir para poder determinar los valores de las variables no básicas, ¿no? Es decir, de las demás celdas que no hemos ido hallando sus valores, ¿ya? En clases obviamente les mostré una tabla, ¿no? De cómo hacerlo un poco paso a paso, ¿no? Pero pueden hacerlo también de esta manera. Tomamos primeramente el valor de la celda pequeña de la variable no hallada, es decir, de las celdas vacías, ¿no? Por ejemplo, de esta, y les restamos el valor de U sub 1, en este caso 0, y el valor de B sub 2, en este caso, ¿no? 5. Entonces, 5 menos 0, 5. 5 menos 5, 0, ¿no? Es por eso que está el valor de 0, ¿no? Una manera directa, ¿no? Obviamente en el PDF, ese era un paso anterior, ¿no? Hacer cada ecuación, ¿no? Y recién escribir los resultados a la tabla, ¿no? ¿Ya? Esa es una manera más directa para que en su examen puedan hacerlo y puedan ahorrar tiempo, ¿no? Hagamos para este otro. Aquí es 8, ¿no? El valor de su celda. U sub 2 vale 4 y B sub 1 vale 4. Entonces hacemos la operación, ¿no? 8 menos 4 nos da 0, ¿no? Luego, en esta otra celda, no vacía, ¿no? Aquí 7. El valor de U sub 2 es 4 nuevamente. Y el valor de B sub 3 es 2. Realizamos la operación. 7 menos 4, 3. 3 menos 2, 1, ¿no? Hacemos para esta otra celda 4, ¿no? El valor de de U sub 3 es 1 y de B sub 3 es 2, ¿no? Entonces hacemos la operación. 1 menos 1, 0, ¿no? Y aquí, perdón, 4 menos 1, 3, ¿no? 3 menos 2, 1, ¿no? Hacemos para esta otra operación, tenemos 0, ¿no? Menos 5 y 4, ¿no? Entonces hacemos la operación. 0 menos menos 5, obviamente eso se vuelve más 5. 0 más 5, 5. 5 menos 4, 1, ¿no? Y por último hacemos para este otro, ¿no? 0 más 5, 5. 5 menos 2, 3, ¿no? Y podemos ver, ¿no? Que en cada celda no vacía hemos ido hallando valores positivos. Todos son positivos, ¿no? Todos son positivos. Entonces, eso nos quiere decir que hemos llegado a la solución óptima, ¿no? Pero si uno de ellos hubiera sido negativo, por decir este, tendríamos que volver a repetir los pasos anteriores, ¿no? Ya. Y formar obviamente un circuito, ¿ya? Para poder hallar un nuevo valor de la variable básica, ¿no? Que está explicado en los PDFs, ¿no? En este caso nos ha salido la solución óptima, ¿no? Y la podemos escribir de esta manera, ¿no? El suministro 1, ¿no? Que corresponde a la primera fila, ¿no? Es igual, o mejor dicho, tiene 40, ¿no? Entonces, esos 40 lo vamos a distribuir, ¿ya? 10 a la primera demanda, demanda 1, ¿no? Que sería la columna 1, y 30 a la demanda 3, ¿no? Que sería la columna 3. Como ven, coinciden los valores hallados, ¿no? En los óvalos rojos, ¿no? Al valor que tenemos en el suministro, ¿no? Eso debe igualar, ¿no? 30 más 10 es 40. El suministro 2 nos da 40, ¿no? Que se correspondería a la segunda fila, ¿no? Y todo ese valor lo llevamos a la demanda 2, ¿no? Entonces, la demanda 2 es también 40, ¿no? Aquí. Entonces 40 es igual a 40. El suministro 3, ¿no? Tiene 20 unidades, ¿no? Entonces corresponde a la fila 3, ¿no? 10 unidades, ¿no? Se van a ir, en este caso, a la primera demanda. Perdón, tiene 20 unidades. Disculpe, por el 3 me confundí. Tiene 20 unidades, ¿no? 10 unidades va a ir a la primera demanda y 10 unidades va a ir a la segunda demanda, ¿no? Por último, el suministro 4, que recordemos es la fila que hemos aumentado, ¿no? Que en este caso tendría 10 unidades, ¿no? 10 unidades, ¿ya? Esas 10 unidades lo llevamos a la demanda 2, ¿no? Como pueden ver, las sumas
de los valores encerrados en los óvalos rojos tienen que darnos, ¿no?, los valores de cada recurso, ¿no? Es decir, 40. 30 más 10, 40. 40 es igual a 40. 10 más 10 es 20. Y 10 es igual a 10, ¿no? De la misma manera en las columnas, ¿no? 10 más 10, 20. 40 más 10 más 10, 60. Y 30 es igual a 30, ¿no? Si por alguna mala suerte nos da aquí un 20, por decirlo, ¿no?, sería ya 70, ¿no? 70 no es igual a 60, ¿no? Entonces en alguna parte nos hemos equivocado y hay que volver a revisar, ¿no? Muy bien.